muchísimas personas que nos están mirando. eh, Saludarles. Agradecer también este encuentro muy importante, eh, siempre, pero sobre todo en este contexto, ¿no? En un contexto donde recrudece el odio, donde vemos que se apuesta al individualismo. Bueno, la comunidad trans, travesti, seguimos apostando a lo colectivo, ¿no? A unir fuerzas internacionalmente también, que es muy necesario. Y con respecto a la pregunta, Edurne, que hacías recién, yo creo que tanto los decretos, las medidas de Donald Trump en Estados Unidos, como las que tenemos ahora en Argentina a través del presidente Javier Milei, eh, afectan profundamente los derechos humanos de las personas travestis, trans y no binarias, ¿no? En lo cotidiano, en el día a día, nuevamente a través de la persecución que nunca ha cesado, ¿no? Si bien parecía que habíamos logrado tener un poco de libertad, vemos como estas libertades también siempre están pendiendo de un hilo cuando avanzan estos gobiernos fascistas, estos gobiernos de ultraderecha, estos gobiernos que aplican las necropolíticas, o podemos hablar claramente también que apuestan a los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Apuntando puntualmente hacia sectores de la población, en este caso hacia nosotros, hacia las personas travestis y trans, derogando leyes, retrocediendo en conquistas que hemos logrado colectivamente, y que están también lamentablemente regadas de la sangre de muchas compañeras o de las vidas de muchas compañeras que no pudieron gozar de esos derechos que las nuevas generaciones quizás habían logrado obtener. Entonces me parece que es muy importante este encuentro, estos encuentros en la virtualidad, pero también en los territorios, en las calles, en las universidades, en los sindicatos, en los partidos políticos y en todos aquellos espacios donde transitamos, donde vamos construyendo saberes, donde vamos construyendo junto con otras, con otros, con otros, también desde los transfeminismos, desde los feminismos y desde la población LGTBI en general, teniendo en cuenta siempre que estas políticas atentan específicamente hacia las personas travestis y trans, no hay que decirlo también, es muy puntual la persecución, el estigma, lo que venimos atravesando y como nuevamente nos utilizan como chivo expiatorio para depositar, ¿no? Todo su odio, toda la mierda que tiene gran parte de la sociedad todavía y que es fácil tirársela encima a uno de los sectores más vulnerados, porque no somos vulnerables, sino que nuestros derechos y nuestras vidas y nuestros cuerpos son Buen vulnerados tiempo. por el sistema capitalista, patriarcal. Entonces, nada, eh, repudiar estos dichos y, por supuesto, apostar siempre a la organización colectiva para poder enfrentarlos, para poder enfrentar estos fascismos que vienen con mucha fuerza en Estados Unidos, en España, en Europa, en Latinoamérica y en todo el planeta, ¿verdad? Sí. Vale, muchísimas gracias, Florencia. Vamos a irnos ahora hasta Ecuador. Diane Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X y coordinadora de la Plataforma Nacional Coalitrans. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Diane? Hola, gracias Edurne, Mar y al resto de compañeras, compañeros y compañeres. Bueno, pues para mí también es un placer justamente compartir este espacio y como ya lo han mencionado, es importante justamente discutir estas cuestiones que lamentablemente, aunque no nos guste, son de índole casi geopolítico, ¿no? Y en ese sentido nos afectan. Lamentablemente, como ya también lo han mencionado, aunque Estados Unidos, ¿no? Ecuador no le pertenece a Estados Unidos, pero sin embargo hay que considerar justamente que los discursos políticos de lo que algunos entienden que es la primera potencia del mundo, entre comillas, eso justamente afecta al resto de países, porque si bien es cierto, por lo menos en Latinoamérica, y hablo específicamente de Ecuador, lo que viene del norte es como lo que realmente se debe de hacer o como el ejemplo a seguir. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que Donald Trump ahora ha regresado nuevamente con este discurso
lamentablemente excluyente, no solamente con las identidades trans, la población LGBT, sino también en contra de las mujeres, la racialización e incluso también justamente la discriminación a los migrantes, se convierte en una ola, por supuesto, de retroceso con respecto a los derechos que en alguna ocasión hemos ganado y que se ha entendido justamente como progresista. Y hablando específicamente de la población trans, por supuesto, esas políticas también han afectado también aquí en Ecuador. Por ejemplo, a inicios de este año se logró justamente la sentencia en que se reconocía justamente un protocolo de protección y garantía en el caso de una niña trans en una provincia cercana a las capitales, que es de Santa Elena. Pero esto fue tomado justamente de forma negativa por los grupos ultraconservadores y lamentablemente ha sido utilizado de una manera terrible, inclusive algunos calificándonos que estamos justamente promoviendo la identidad de género, cuando muy bien sabemos que la identidad de género no se puede promover, es una cuestión autónoma e intrínseca de cada una de nosotras, nosotros y nosotres. Sin embargo, este discurso ha sido la potencia y ahora la campaña de ellos aquí, porque hace unos 10 años era con mis hijos no te metas, ahora es con los niños no. Y eso quiere decir que inclusive así tú no tengas hijos, obviamente te mueve porque se supone que las personas trans estamos metiéndonos con los niños y obviamente conduciendo como a un discurso, inclusive hasta de cómo es de cómo es de pedofilia o cosas por el estilo, ¿no? Entonces resulta hasta terrible esta situación porque se han unido, vuelvo a repetir nuevamente, articulado estos espacios y aparte de eso, las políticas excluyentes de Donald Trump inclusive también afectan en nuestro país de forma directa. Ahora también ha enviado justamente un comunicado en la que dice que las empresas que tienen relaciones justamente con las embajadas, por lo menos en Ecuador y entiendo que el resto de países, no estén aplicando las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y eso tiene que ver también con la población trans. Entonces resulta increíble que incluso hasta las embajadas van a tener y tienen ya estas políticas de no trabajar con estas empresas. Entonces las empresas se ven obligadas a declarar públicamente que no están trabajando en temas de inclusión para justamente seguir trabajando con ellos. Entonces hay como una especie de cerco en este momento y de retroceso en relación a nuestros derechos que sí afecta, vuelvo a repetir, a pesar de que vengan estos discursos de norte, sí afecta a nuestros países y en este caso, como acabé de mencionar, en el caso de Ecuador. Eso por ahora, compañeras, compañeros y compañeras. Muy bien, muchísimas gracias, Diane. Vamos ahora a irnos hasta Argentina. María Belén Correa, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes o igual ahí buenos días, más bien. Buenas Eh, noches, ¿cómo va? muy buenas. Soy argentina, en este momento me encuentro en Alemania, pero hablo un poco global porque que esté en Alemania es una circunstancia, simplemente eso. Ante la pregunta, creo que más que nada estas acciones, no solamente porque la pregunta es cuánto perjudica a Estados Unidos, creo que esto perjudica mucho más de lo que estamos pensando y todavía no, quizás no nos damos cuenta que las acciones, porque no es un discurso, ya son acciones, porque ya las hizo, porque ha frisado por 3 meses todo lo que son financiamientos para para todas las organizaciones y ha quitado el financiamiento a nivel mundial. Eso significa que el 70% del porcentaje de todo lo que es financiamiento a nivel global se ha quitado. Y hay una cláusula específica donde no se puede, el restante no pueden financiar ni a la diversidad ni al feminismo. O sea que están directamente boicoteando desde ese lado. Lo que no son, ya no, ya pasamos la etapa de los discursos de lo que puedo llegar a ser. En este momento, estos grupos organizados ya están dentro de las acciones y las acciones son directas. La acción de retirarse de la Organización Mundial de la Salud para después poder negociar y que pudieran poner al presidente que él quiere. Estar como la guerra de Ucrania fue planeada para poder ahora tener la mitad de los recursos que se ha planeado hacia adelante. Todos y cada uno de estos movimientos que están haciendo son planeados, porque esto, como decía Carlos Jauregui, es repetir la historia. Tenemos que ver la historia para que estamos repitiendo los mismos pasos. La diferencia es que tenemos una tecnología en la cual nos podemos estar comunicando, pero la violencia ha pasado también dentro de lo que es las redes sociales. La violencia pasó a las redes, ¿sí? Entonces quizás parte de esta reacción que tenemos que empezar a hacer es empezar esta acción es directa, empezar a ver cómo podemos solucionar los problemas.
No tenemos que estar haciendo unos discursos entre nosotras, sino tenemos que estar pasando a las acciones directas. ¿Qué hacer? Porque del otro lado ya pasaron acciones. Ya nos bloquearon y sabemos que las personas, que las organizaciones que están financiadas en este momento ya seguramente han tenido la llamada para decir que el año que viene o lo próximo esto es lo último y ya no van a tener la oportunidad porque ya para el año que viene y el otro año ya quedó todo bloqueado y el 70% de los financiamientos ya no van a existir más. En Estados Unidos están cerrando las agencias, está empezando la persecución, la violencia ha acrecentado en cada una de nuestras compañeras. Estamos viendo también en las redes sociales cómo han golpeado y han asesinado compañeras en México, cómo golpean a una compañera en Argentina, cómo le prendieron fuego a dos mujeres, perdón, a dos parejas de dos mujeres que vivían hacinadas en un cuartito de hotel para poder mantenerse trabajando y un vecino las prendió fuego vivas, de las cuales una sobrevivió. Y así podemos enumerar en cada uno de nuestros países los crímenes de odio que venimos soportando. Creo que la palabra que los discursos de odio ya creo que ya hemos pasado esa etapa. Ellos ya no están en el discurso, ellos ya están en las acciones. Y creo que también nosotras tenemos que hacer esto, dejar de tener los discursos y empezar a ver las acciones, hacer directamente, porque la realidad es esa, estas acciones de Donald Trump no solamente afecta a Estados Unidos, está afectando al mundo porque hay un montón de líderes, hablo por Argentina, un líder que parece el bufón que está asistiendo o el Se secretario que acabó está el tiempo. asistiendo, perdón, nuestro presidente argentino en esta posición. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, terrible todo lo que estás contando. Vamos a pasar ahora a Daniela Maldonado, de Colombia. Ella es fundadora de la Red Comunitaria Trans, referente nacional en Colombia para la Red Black Trans, activista y defensora de derechos humanos, creadora de la Liga de Salud Trans y gestora de la movilización Yo Marcho Trans. Muy buenas, Daniela. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar en este espacio. Bueno, Yo quiero, te dime. repito la pregunta, si quieres, así rápidamente. ¿Qué supone para las personas trans travesti las órdenes ejecutivas de Donald Trump para menoscabar derechos en Estados Unidos? Pues yo me uno mucho a lo que dice la compañera María Belén y es que ha pasado del discurso a las acciones, además acciones directas que nos han afectado mucho. Por ejemplo, en el caso de Onucida, al cerrar la oficina de Onucida en Colombia, ha puesto en peligro otra vez a personas que viven con VIH y que necesitan tratamiento, ¿no? Y de cómo muchos programas que son tan fundamentales para las personas trans no están pasando y también de cómo esa violencia, por ejemplo, se empieza a materializar en los casos de crímenes de odio, como el compañero trans que fue asesinado en Estados Unidos luego de los discursos de Donald Trump. Entonces, como que eh, hay una relación directa en esas acciones y que además siempre pasa y es que electoralmente cuando hay votaciones y demás usan a las personas trans, instrumentalizan a las personas trans como caballito de batalla dentro de, ¿no? Para ganar las elecciones. Entonces, es como estas acciones de odio están afectando directamente nuestras vidas basado además desde la política, ¿no? Desde cómo se hace la política. Y también es evidente en esto, además, que por fin la derecha se quita la careta de pensar, no, es que estamos pensando en la familia y en la dignidad y Dios, sino que ahora demuestran pues que son asesinos, fachos, que no les importa sino la explotación, el capitalismo y la violencia, no acabar con todo lo que ellos sienten que son las minorías. Entonces, como que es un mensaje claro y directo de ya no tienen la máscara, ya la gente puede reconocer que en serio son unos genocidas los que están al poder y los que nos tienen en esta situación. Pero también por el otro lado, cómo nosotras las personas trans, a través de la movilización de la organización, podemos también dar respuesta frente a estos escenarios tan violentos y difíciles. Muchas gracias, Daniela. Pues nada, vamos a pasar a Cassandra Manjarrez. Ella es activista trans de México por la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Ha participado en diversos encuentros y mesas de diálogo sobre derechos humanos y diversidad sexual, incluyendo el quinto encuentro trans
fortaleciendo la población trans en México. En el ámbito académico ha contribuido con ponencias como Alianzas Estratégicas Trans y Transfeminismo en el 8º Encuentro de Género y Estudios Culturales de la Universidad Autónoma de Nayarit como maestra de género, y también es doctora en Cultura de Paz y Derechos Humanos con perspectiva de género. Ha representado a México y a Latinoamérica ante la ONU como la primera mujer trans ante el combate a la pobreza. Muy buenas, Cassandra. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Edu. Pues aquí, feliz de estar esta mañana para mí y esta tarde para ustedes con, con esta reunión tan propicia para poder en estos momentos ahondar acerca de estas órdenes ejecutivas que ha dado Donald Trump eh, y que contribuyen a un entorno de mayor discriminación y de estigmatización para las personas trans y travestis en Estados Unidos, pero como lo dice Belén, para todo el mundo, ¿no? Disminuyendo los derechos y las oportunidades de vivir de una manera segura y respetuosa según nuestras identidades. Hoy en día ser mujer, ser periodista, ser defensora de derechos humanos, pero sobre todo ser mujer trans representa una condena en un contrato y un pacto de muerte para Latinoamérica y pues lo estamos viendo alrededor del mundo. El mainstreaming, lo que conocemos como la transversalización de la perspectiva de género, ha sido benevolente al integrar en la Agenda 2030 una mirada de reojo a la diversidad sexogenérica que debe agudizarse. La xenofobia y el genocidio que vivimos el día de hoy en el panorama internacional, inmutables ante la muerte, nos aleja de la paz y de la igualdad que tanto pregona el feminismo. La patologización de nuestras identidades ha anulado toda posibilidad de acceso a nuestros derechos básicos elementales, impidiendo la educación, y de ahí todos los demás nos son negados en cascada. La salud mental como preocupación desde el cuidado y un enfoque de transfeminización de la pobreza, porque más allá de la misoginia y las relaciones asimétricas de poder, la violencia estructural para nosotras, las mujeres diversas, se eleva desde la interseccionalidad a potencias inimaginables por el factor odio, que es aún mucho peor que la misoginia. Y fallamos como sociedad cada que alguna de nosotras se suicida. El pensamiento de Trump representa un retroceso significativo en la lucha por la igualdad desde el feminismo y los derechos civiles que tanto nos han costado a la humanidad sangre y muchas vidas. Yo voy a pedir que me marques el tiempo que tenga porque luego me puedo seguir como Leguleya, ¿eh? Te quedan 30 segundos si quieres añadir algo más. Pues la prohibición en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, todo esto que nos ha venido dando con respecto al deporte, el reconocimiento legal de la identidad de género, restringido ante la posibilidad de cambiar legalmente en nuestros papeles toda nuestra identidad, y la salud mental desde el estrés de una vida llena de ansiedad, que nos deja como incertidumbre en la protección de nuestros derechos, en una constante amenaza. Gracias. Muchas gracias, Cassandra. Vale. Bueno, vamos a pasar a Francisca Cáceres. Panchita, muy buenas tardes, Panchita. Bueno, buenos días para ti. Ella es de la República de Chile, es activista por los derechos trans desde hace 30 años, fundadora y presidenta de Power Trans Chile y conductora del programa sociopolítico Desayunos con Panchita. Muy buenos días. Oye, buenos días, buenas tardes. Agradezco tanto esta convocatoria para que nosotras expongamos cómo se ve el atropello que está teniendo Donald Trump y la perspectiva que nosotras estamos percibiéndola en cada país. Aquí en Chile tenemos una derecha que está empezando a avanzar. Este año tenemos elecciones y por lo tanto un idiota como Donald Trump, que es el mayor, nunca me imaginé yo que en Estados Unidos iba a retroceder tanto en materia de género, sobre todo con nuestras compañeras trans, que, que Donald Trump le ha quitado su identidad de género, le está entregando pasaportes con sus nombres antiguos. Entonces creo que es preocupante.
él está atropellando todos los derechos humanos que puedan afectarnos a la población trans. Y no solamente la población trans, sino que de diversidades y disidencias. Es bastante preocupante lo que está pasando porque él puede dar un discurso de odio, pero hay gente que lo escucha. Entonces es ahí donde seguimos retrocediendo. Y mira, disculpe que mi gatito se me está cruzando. Ya bebé, vaya para allá. Entonces resulta de que creo que es demasiado, como repito, preocupante lo que está pasando en Estados Unidos. Y es imagínense con la compañera de Argentina, el atropello que está haciendo Milei, quizás en Chile este año vuelva a ganar las elecciones la derecha, entonces es preocupante. Mi solidaridad con las compañeras en Estados Unidos, todo lo que haga este atropellador de derechos humanos siempre va a repercutir en el mundo, porque como decía una compañera ahí también, ¿cómo se llama? Se cree que es una potencia mundial, entre comillas, pero lo que él está haciendo es que quiere tratar de exterminarnos y eso no lo va a lograr nunca. Somos muchas compañeras, somos muchas activistas que estamos alrededor del mundo. ¿Ya? Entonces, esto yo creo que deberíamos seguir nosotros trabajando internacionalmente, deberíamos seguir dándoles el apoyo a las compañeras de Estados Unidos y sobre todo hacer, ¿cómo se llama? Hacer viral cada compañera que sea o atacada o alguna compañera que sea flagelada en sus derechos. Muchísimas gracias, Panchita, por tu aporte. Y bueno, pues vamos ahora con las compañeras de Estados Unidos, que antes teníamos un poco de problemas técnicos. No sé si ya estáis más preparadas. Pasamos con Lian Winslet, que es cofundadora y directora ejecutiva del colectivo intercultural Transgrediendo de Queens, Nueva York. Muy buenas, Liam. No sé si está. Bueno, vamos a pasar, vamos a pasar entonces a la compañera Lian Sánchez. Ella es fundadora Ella es fundadora de Community Estrella, miembro de la Junta Directiva de Translatina Coalición y consultora del Instituto Latino. Muy buenas, Lian. Bueno, como ya sabes, la pregunta es, te la repito otra vez, ¿qué supone para las personas trans el travesti las órdenes ejecutivas de Donald Trump para menoscabar derechos en Estados Unidos? Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me Sí. ven? Se te escucha y se te ve bien. Ok. Sí, es que como yo no me veo aquí, entonces no sé si es la cámara y como les digo, el internet me está fallando. Bueno, pues ya todas, ya gracias por la presentación, gracias por la invitación, Mar. Sí, aquí también quiero agregar que no solo la comunidad trans está siendo también atacada, también es importante destacar que también la comunidad este, em, con diversas intersecciones, en este caso, como las personas trans migrantes. Entonces, pues esto no es novedad, esto ya se vería desde Biden, desde la administración Biden, ¿verdad? Solo que no estaba tan, um, digamos, tan abierto, ¿no? O tan descubierto, perdón, porque todo ya se estaba trabajando atrás es muy importante también destacar el crimen de odio que ha desatado, en nuestras comunidades, desde la administración Biden, porque habíamos perdido muchas leyes, que favorecían a nuestra comunidad, pero también pues a la llegada de Donald Trump, ¿verdad? No solo su primera administración, no solo en esta administración, perdón, sino que también en la primera administración, ya sabíamos que esto venía porque dejó como ese problema, ¿verdad? En nuestra comunidad trans específicamente. So, y pues con esta segunda administración, pues ya lo dejó bien en claro. Y no solo Donald Trump, también todo el movimiento de la, de a todo el movimiento religioso, antitrans, este, antiaborto,
estamos hablando inclusive hasta eh, la KKK, ¿no? La Ku Klux Klan. Sabemos que esa gente estaba dormida antes de la primera administración de Trump, pero Trump les dio los hizo más visibles, ¿verdad? Los sacó de las sombras. Y eso empezó, pues obviamente, a hacer el ataque contra minorías. Entonces, esto nos está perjudicando, en gran manera, como ya lo habían mencionado las compañeras, ¿verdad? Imagínate tú, tan solo en nuestra transición, ¿no? En el en el en la resignación de sexo, ¿no? En muchas cosas, tal vez tal como el acceso a terapia de reemplazo hormonal, muchas personas también están como que también están perdiendo sus cambios de nombre y marcador de género. Todos esos derechos que ya habíamos ganado, bueno, que estábamos mejorando, se nos está echando para atrás, que será como 20 30 años atrás, ¿verdad? Y pues es importante destacar también porque muchas veces dicen que es toda la umbrella LGBTQ que está sufriendo el ataque. En sí, en realidad no es toda la umbrella porque él ha sido bien específico hacia la comunidad trans, pero tampoco no quiero decir, ¿verdad?, de que hasta ahora es la comunidad trans que está siendo atacada, pero no sabemos qué pasará con el resto del colectivo en los Se acabó próximos el tiempo ya. años. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si podemos hablar ahora con Liam Winslet. ¿Estás por ahí? Es que creo que no está en el panel, por eso estás guiándote por un papel y no te están avisando que no estás. Pasemos a Vale. las dos, creo. Vale. Bueno, pues entonces vamos a pasar con Marc Ambroyer. Bueno, Marc Ambroyer es activista histórica, presidenta de la Asociación Trans de Andalucía, Silvia Rivera, y de la Federación Plataforma Trans. Es impulsora de la Ley Integral Trans de Andalucía en 2014, pionera en España y en Europa por despatologizar las identidades trans y por introducir por primera vez en un marco jurídico el principio de la libre autodeterminación de género, siendo esta ley replicada en las distintas comunidades autónomas del Estado español hasta crear el marco para una ley trans de carácter estatal que fue aprobada en 2023. Muy buenas, Mar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros y compañeres. Por no repetir, yo creo que hay algo que se ha dicho. Para mí es importante que nos quedemos con algo por no repetir, porque no creo que huelgue repetir las reflexiones que han hecho pues, Flor, que ha hecho Cassandra, que ha hecho María Belén, que ha hecho Francisca, o sea, todas en general, ¿no? También Diane desde Ecuador. Yo creo que es importante destacar dos cosas. Primero, que esto es un crimen de lesa humanidad. Hay que llamarle por su nombre, crimen de lesa humanidad, porque se está atentando contra derechos humanos tan básicos como los que ya se ha enumerado y que no voy a repetir, y que son derechos humanos básicos: la salud, la educación, el derecho a la identidad, etcétera, etcétera. Después es algo muy importante que nosotras somos también las que tenemos que hacer pedagogía con esto. Porque hay algo que siempre solemos decir, y es que decimos siempre que de lo que no se habla no existe, y lo que no existe no tienes derecho. Pero también hay algo muy importante: las discriminaciones que no se nombran por su nombre tampoco se pueden combatir. Y en este sentido tenemos que aclarar y tenemos que hacer pedagogía ante nuestras hermanas y hermanos del colectivo LGTBIQ+, que esto no es un caso de LGTBifobia, es un caso de transfobia, porque lo que se está cuestionando son los derechos de las personas trans. No se cuestiona el derecho al matrimonio, no se dice que a las personas que se han casado se le va a revertir el matrimonio, que los matrimonios gay que tienen hijos le van a quitar los hijos. No, se dice
se ataca a las infancias trans, se ataca el derecho al reemplazo hormonal, se ataca al derecho a revertir incluso los nombres. Y creo que eso es importante. Importante es también que esto es una práctica vieja de todos los sistemas opresores, que es demonizar a un sujeto para demonizarlo primero, para después poderlo menoscabar en sus derechos más importantes, incluso tratarlo de manera subhumana. Por eso creo que es muy importante que la estrategia de Donald Trump, la estrategia del capitalismo y del fascismo a nivel internacional es poner a las personas trans como el eje del mal. Somos el eje del mal. Por eso venimos a borrar a las mujeres. Por eso venimos a mutilar a los niños. Por eso los ponen como el eje del mal para que seamos combatidas, ¿no? Y vemos además cómo esto no solamente es una ofensiva política, sino que la puesta en escena se hace con el apoyo de los grandes empresarios millonarios que manejan la comunicación y las redes sociales. Como Se acaba el tiempo, se acabó. se me acabó, pues nada, pues seguimos para la primera. Crimen de lesa humanidad y sobre todo que esto es transfobia y no LGTBfobia. Muy bien, pues vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué piensas del apoyo a la investidura de los empresarios de las grandes plataformas de redes sociales, así como de los dueños de Google, Apple, Amazon, entre otros? 2 minutos tenemos para contestar. Empezamos por Lian Sánchez. Lian. Bueno, ¿qué decir de esto, verdad? Vamos a decir por conveniencia financiera, ¿no? Porque sabemos que todas estas compañías, incluso han habido investigaciones que las compañías que ya mencionaste anteriormente, so, han, han invertido desde la campaña de Donald Trump hasta su investidura, este, mm, y aún así lo sigue haciendo. Han sido bien claros. Por ejemplo, tenemos la Coca-Cola, Amazon y todo eso. Como te digo, no solo han sido hacia la comunidad trans, sino también hacia la comunidad inmigrante. Pero con ella también es importante destacar que hay que decirle, ¿sabes qué? Este, mm, ya basta de hipocresía, porque también muchas de estas compañías han financiado eh, um, a los legisladores. Y los legisladores, el Congreso, es el que toma estas decisiones en contra de nosotras. Y también estas mismas compañías invierten dinero para todos estos grupos pro odios, hacia la comunidad trans, hacia la comunidad inmigrante, hacia el aborto, hacia todos estos derechos humanos, ¿verdad? So, también quiero decir que muchas de estas también nos han apoyado en con ciertas subvenciones, pero en realidad lo que hemos descubierto es que nos pusieron infiltraron en nuestros espacios para sacarnos más información y con esta información atacarnos. Eso es lo único que puedo decir nada más. Muchísimas gracias, Lian. Vale, pues vamos ahora con Florencia Guimarães, de Argentina. Sí, en línea de lo que decía la compañera, estas compañías hegemónicas, ¿no? Que manejan nuestros tiempos, nuestras vidas, que van manejando también el pensamiento de la sociedad, de gran parte de la sociedad, porque todo hoy pasa a través de las redes sociales, nos informamos y estamos capaz que 12, 15 horas con un celular en la mano, tanto nosotras, nosotros, nosotres, como el resto de la sociedad. Entonces ahí es donde pasa todo, donde van haciendo las campañas políticas, donde se refuerzan los discursos de odio, eh, donde estas compañías también, ¿no? Que están manejadas por hombres blancos, cis, supremacistas,
dueños del capitalismo y grandes patriarcas, nos han utilizado, por supuesto, históricamente durante muchos años, no históricamente, pero durante mucho tiempo nos han utilizado en esto llamado pinkwashing o lavado rosa o un lavado de cara, ¿no? Que lo hemos visto en nuestras manifestaciones, en nuestras marchas del orgullo, ¿no? Con merchandising, con apoyo, poner la banderita o nuestras insignias de lucha, ¿no? En las letras de Google, en la manzanita de Apple y todo lo demás, pero vemos realmente como ha sido una utilización dependiendo del contexto y dependiendo de lo que les conviene. A la hora de cerrar filas con los poderosos, por supuesto, van a estar en el lugar que ellos consideran que deben estar, que es del lado de la opresión, de los opresores, del capitalismo, y alentando y apostando, ¿no? Una vez más, a la violencia hacia las personas travestis y trans. Entonces me parece que tiene que ver con eso, ¿no? La compañera ahí citaba, que me parece que también es muy importante, cómo eh, a través de las redes sociales sabemos que hacen estudios no solamente de las personas, de cómo vivimos, sino también de nuestros movimientos como organizaciones, como activistas travestis y trans. Entonces van recaudando información que luego utilizan como arma para pretender destruirnos, ¿no? Acabo el Eso tiempo. es lo que... Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Bueno, vamos ahora con Diane, otra vez. Diane, ¿tú qué opinas de este apoyo de todas estas plataformas a toda esta campaña? Bueno, yo coincido con algunas compañeras, sobre todo porque, bueno, yo, aparte de estar en Silueta X, también estoy involucrada en la Cámara LGBT en Ecuador. Y bueno, conozco justamente los temas de diversidad, equidad e inclusión que se trabajan a nivel corporativo. En ese sentido, sí es lamentable porque, bueno, o sea, las empresas, por supuesto, están viendo si les generan ingresos, ¿no? O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo. Las empresas adquieren políticas de diversidad, de equidad, de inclusión, solo porque obviamente les representa mayores ingresos económicos en relación a comportarse, bueno, eso era lo que anteriormente pasaba, en relación a comportarse como una empresa tradicional, en donde solamente hay varones, como justamente dijo la compañera Flor, blancos, la supremacía y todo ese tipo de cosas, en donde incluso, vuelvo a repetir, aquí ya no solamente es el tema trans, sino también afecta el tema de las mujeres, ya no va a haber equidad de género en las empresas, tampoco, por supuesto, inclusión de grupos como los migrantes, las personas racializadas, en fin. Entonces, en ese sentido, es con lo que prácticamente también di inicio a mi intervención. O sea, esta política de Donald Trump no solamente presiona a las empresas en Estados Unidos, sino obviamente las que tienen presencia en nuestros países, obviamente como multinacionales que acaban de mencionar. Y no solo eso, que la presionan desde Estados Unidos, sino que en sus embajadas, en nuestros países, también las presionan si es que están en este momento sirviendo como contratistas a las embajadas para que, obviamente, no cumplan estos términos de diversidad, equidad e inclusión. Pero lo que es terrible, que sí me parece terrible, es que le pidan una carta en donde indiquen formalmente que no están cumpliendo las políticas de diversidad, equidad e inclusión. O sea, es espantoso, o sea, quedan materializados y bueno, pues, o sea, ya con esa, obviamente, predisposición de algunas empresas, obviamente se ajustan a este mandato, diríamos, nosotros desde el norte. Ahora, yo siempre trato de ver lo positivo y Acabo el con esto tiempo, Diane. cierro. Quizás apuntemos a las empresas de repente que todavía se encuentran en Europa, me refiero con Génesis en Europa, y que de repente tienen presencia en Latinoamérica. Creo que GSK es una de esas, sigue vinculada justamente a nosotros, y las otras están en silencio. Obviamente no van a decir lo que sucede, pero obviamente están en silencio y eso demuestra mucho. Eso nada más de mi parte. Muchas gracias, Diane. Bueno, vámonos ahora con María Belén a Argentina. ¿Qué opinas tú de todo este apoyo, María Belén, hacia Eh, esta campaña? lo primero que los empresarios son eso, son empresarios, desde ahí ya es el primer punto que creo que es el análisis que me venimos haciendo hasta ahora.
pero lo más grave son los gobiernos que estaban en esa misma asunción de Trump, apoyados por estas empresas que estamos nombrando. La servidumbre que está mostrando el presidente de Argentina es vergonzosa, y Argentina, igual que España, España siempre fue: lo que pasa en España es lo que va a pasar en Argentina, y lo que pasa en Argentina es lo que pasa en Latinoamérica. Así fueron con todas las, fueron las creaciones de las leyes, las distintas aboliciones, las distintas dictaduras, siempre fue muy parecido, o sea que tenemos eso inclusive en las luchas, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, estos tipos de personajes que están pasando en España, los tenemos viendo en Argentina, y lo estamos viendo a estos distintos despertares en Latinoamérica. Por eso, cuando hablamos de, no son solamente los empresarios, porque es todo un grupo, un círculo rojo, que están los empresarios y los gobiernos, porque todo se maneja dentro de la economía. Nosotros solamente somos una pantalla, somos la frutillita que decimos, bueno, es lo primero que vamos a agarrar para cuando agarremos la torta. Sí, porque están por otras cuestiones mucho más grandes, y nosotros somos esa pantalla de humo que muchas estamos diciendo, lo sabemos. El tema es qué hacemos. ¿Qué hacemos? Porque esto ya lo vivimos. Las que tenemos más de 50 ya lo vivimos. Vinimos de ahí. Entonces hay un montón de... Tenemos que empezar a ver las cuestiones de la juventud, de qué es lo que está diciendo, porque nosotros ya lo vivimos. Ya salimos de ahí. Pero ahora nos están metiendo de otra forma, porque la tortura ahora es virtual, la persecución es virtual, las amenazas, la forma en la cual están haciendo el esquema, que por ejemplo yo no uso Twitter, nunca lo usé, y ahora nunca lo hubiera hecho. O sea, me gustaría abrirlo para cerrarlo. ¿Sí? Para poder tener esa acción de no usar, porque si nosotros le empezamos a quitar el poder, creo que esa sería una de las primeras herramientas. Dejar de usar el Twitter, por ejemplo, sería un acto de rebeldía, y que empiecen a hablar ellos solos. Creo que en ese momento, creo que hay una acción, me encanta una acción que están haciendo en México, que me encantaría que si la tienes momento también para el boicot. El boicot es fantástico porque funciona. La gente de México lo ha mostrado, gracias. Ahí se re justo. Te vi la cara. Muchísimas gracias, María Belén. Vamos ahora hasta Colombia. Daniela, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, que igual sigue afectando a las personas trans directamente estas formas, porque además, por ejemplo, no hay filtros ahora a la hora de los ataques, ¿no? Y por más de que tú puedas denunciarlo, dice, por ejemplo, no, esto no violenta las normas comunitarias, por ejemplo, de lo que pasa en Facebook o en Instagram. Entonces, pero sí, cuando uno habla, a mí me tienen bloqueada en mi cuenta de Instagram por lo mismo, por estar mostrando cosas, por ejemplo, sobre Gaza y lo que está pasando en Palestina, o como por ejemplo todo esto que afecta de Trump. Uno empieza a mostrarlo y empieza a perder seguidores, a dejar de ser vista, ¿no? Entonces eso es una forma de cancelación, de bloqueo, que además no permite mi comunicación con otras compañeras que tal vez están en las periferias o en pueblos, que no les llega esta información de primera mano. Entonces, pues afecta directamente, por ejemplo, el trabajo de activistas, de líderes y lideresas en las regiones, porque no permite una comunicación directa y segura, además, ¿no? Que también uno se siente todo el tiempo insegura, porque ¿sabes? Uno sabe que lo están vigilando, que la están controlando, que te están cancelando, que te están bloqueando las cuentas, como una forma también de callar tu proceso. Entonces, es un gran retroceso, porque además los medios, las redes sociales, para muchas activistas y lideresas que no estamos en grandes plataformas, se vuelve un medio, una herramienta de trabajo muy importante. Empieza también uno a debilitar ese trabajo comunitario, ese componente social, y articular con otras compañeras en los territorios. Y además, por ejemplo, se puede ver cómo los gobiernos pues no hacen nada cuando son los ataques pensados por los grupos cristianos recalcitrantes, que además son muy violentos, ¿no? Todo lo que pasó, por ejemplo, acá en Colombia hace poco con la sentencia que buscaba que las personas trans, las infancias trans pudieran acceder a tratamientos médicos, como este boicot y los fascistas y todos esos grupos cristianos empiezan a desinformar masivamente, tanto que tumban la oportunidad de que las infancias trans se les garanticen procesos de salud. Entonces es muy Acabó el grave esta tiempo. situación.
Ok. Se acabó el tiempo, Daniela, ya lo siento. Muchísimas gracias por tu aporte. Vamos hasta México de nuevo con Cassandra. Cassandra, Bueno, ¿sí? ¿Me oyen? ¿Me sí, sí, escuchan? ¿Me adelante. sienten? Sí, cuando quieras. El apoyo, el apoyo de los empresarios, Edurne, a la investidura de ciertos líderes puede tener implicaciones tanto positivas como negativas, a mi parecer, dependiendo de cómo se gestionen sus intereses y se logre mantener ese equilibrio que debe de existir entre la ética y los valores democráticos. Es decir, que no sean tendenciosos. Nuestras vidas hoy en día inevitablemente se rigen de acuerdo a las redes sociales como reguladoras de la opinión pública. Hoy en día todas somos reporteras y podemos traer un móvil en donde estemos registrando todos los hechos que veamos y que digamos. Y el apoyo a la investidura de estos empresarios de grandes plataformas y gigantes tecnológicos como lo son Google, Apple, Amazon, Meta, reflejan una influencia creciente de las grandes corporaciones en la política global. Y este respaldo puede estar motivado por intereses económicos, casi estoy segura, porque ya lo han dicho todas mis compañeras, y esta regulación y esta anulación y esa negación de nuestras identidades respecto a estos empresarios que tienen el poder significativo de la economía digital, influyendo en los mercados, en la innovación, en la vida cotidiana de la humanidad, pues nos repercuten de formas, como lo dijeron anteriormente, María Belén lo decía, de esta cuestión que lo que pasa en España tiene repercusión en Argentina y en Latinoamérica, y así se viene en cascada, por ejemplo, que nos quiten los derechos de la ley integral trans o de cupo laboral en Argentina, y que por más que hayamos logrado algo, por un lado, las grandes empresas tecnológicas y las plataformas digitales logren mantener su protagonismo al ser vistas como generadoras de empleo o fundamentalmente para el crecimiento económico en la era digital, y su apoyo puede estar vinculado a la búsqueda de políticas que favorezcan nuestros intereses comerciales, como esa reducción de regulaciones que hacen y la protección de la propiedad intelectual o la Se protección acabó de el los tiempo. monopolios. Entonces, Se acabó el tiempo. sí, sí, Muchas sí, gracias por tu aporte. gracias. Bueno, vamos ahora hasta Chile. Panchita, ¿qué opinas tú de todo este apoyo de estas Oye, plataformas? yo considero que estas redes o plataformas sociales son tan irresponsables porque ahora no estamos dando cuenta que por ahí decía una compañera que esto ya estaba todo planificado, pero ellos deberían ser imparciales y ser bastante y no romper códigos, porque los medios digitales son el único medio que nosotras tenemos para poder conversar nuestras problemáticas, porque nosotras tenemos como comunicación directa, como este conversatorio que estamos viviendo hoy, pero también fíjate que acabo de leer acabo de leer, ¿cómo se llama? Un párrafo acá donde dice Trump pierde, ¿ya? Pues bloquea el traslado forzado de mujeres trans a prisiones masculinas. Entonces yo considero que ya viene el efecto de la acción y la reacción. Ya por lo menos hay gente que está dispuesta a trabajar con nosotras y hay gente que está dispuesta a que no se atropellen los derechos humanos como este juez en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que nosotros deberíamos seguirnos uniendo, exponer los casos de cuando haya un atropello a los derechos humanos. Estas plataformas al abanderarse con Trump nos están mostrando que siempre ellos no han utilizado. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos hacer con ellos también, utilizarlos, protestar, seguir en estos conversatorios y sobre todo que nosotros tenemos que ser muy responsables al saber denunciar para que no nos bloqueen tampoco, como a la compañera le bloquearon el Instagram, ¿no es cierto? Entonces creo que si bien es cierto, quizás se puedan sumar más redes sociales o más plataformas a Trump, también hay plataformas que a nosotros también no nos van a apoyar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, ser responsables, ser unidas y sobre todo que nos siga avanzando esta derecha tan patriarcal y tan atropelladora de derechos humanos. Muchísimas gracias, Panchita. Y pasamos con Mar.
Bueno, pues yo creo que no es gratuita el apoyo de estos multimillonarios que manejan las redes sociales. Creo que estamos en unos momentos donde las guerras pueden ser con armas y con tanques o pueden ser culturales y de ideas. Y creo que estamos también en una guerra cultural donde habíamos ganado a nivel mundial las mujeres, pues una guerra en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, y el machismo y el patriarcado no soporta esto, lo mismo que el colectivo LGTBI y las personas trans. También hemos ganado una guerra a nivel mundial donde, donde todo el mundo entiende que nuestros derechos son derechos humanos. Y eso no lo soporta el capital, ni el patriarcado, ni el fascismo. Por esto esta guerra cultural. Y claro, y esta guerra cultural tienes unas herramientas. Para una guerra con armas son las metralletas y los tanques, y para una guerra cultural son indispensables las redes sociales y los mecanismos de comunicación. Por eso creo que es importante que este gran apoyo que le prestan los millonarios. Yo no estoy de acuerdo tampoco que sea un boicot, aunque respeto, porque cada uno tiene su estrategia, abandonar las redes sociales. Hay que resistir y hay que estar en ella, porque es lo que quieren, que nosotros no estemos ahí. Tenemos que estar y dar la batalla. Y también aquí sí que tienen mucha culpa los gobiernos. Los gobiernos tienen el poder de limitar una red social si no cumple con la Constitución y los derechos humanos. Y aquí estamos viviendo en España como, por ejemplo, hoy mismo ha salido la noticia que a unos chicos que se manifestaron contra el fascismo han ido la policía a detenerles por la mañana. Sin embargo, a nosotras se nos están violentando diariamente y el gobierno mira hacia otro lado. Cuidadito también con aquellos gobiernos progresistas que tienen la máscara de progresista, pero que le están poniendo la alfombra roja a la ultraderecha. Se acabó el tiempo, perfecto. Muy bien, pues vamos a pasar con la tercera ronda. ¿Cómo se está viviendo en tu país los discursos de odio y qué consecuencias está teniendo en nuestra población? Empezamos por Lian, de nuevo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ok. Sí, mira, pues estos discursos de odio se han vuelto de persecución, se han vuelto de temor, este, inclusive, pues, homicidio y suicidio, ¿no? Voy a hablar en cuanto a la comunidad transmigrante. Ya tuvo sus repercusiones desde el primer momento en que se sentó Donald Trump, empezó la persecución a nuestra comunidad inmigrante. La meta objetiva, claramente lo dijo Donald Trump, es deportar a 1 millón de personas inmigrantes, supuestamente criminales, bajo la ley Like and Raleigh. La ley Like and Raleigh nació aquí en Georgia. So, obviamente poniéndonos como chivo expiatorio a la persona inmigrante. Pero esto no solamente está afectando a la persona inmigrante, como les repito, también a la persona trans. So, ya tuvo sus consecuencias. Ya han arrestado, de las que yo sé aquí en Georgia, son 3 personas trans migrantes que están en busca de seguridad, que han venido a este país en busca de refugio, de seguridad, de protección, ¿verdad? Puesto que en nuestros países de origen, pues no hay, no habían tenido um, esa oportunidad de sobrevivir, bajo la protección de derechos humanos, este, entonces ya estamos viendo las consecuencias. Nuestra comunidad eh, se está enfrentando ante odio político, odio religioso y odio ultraconservador, la cual esto nos pone como alerta a muchos y a muchas personas en sus intersecciones. So, ¿qué puedo decir? ¿Qué se espera? De aquí a un año, yo creo que el 2025
podría ser como un hito de lo que se podría venir en los próximos 4 años. Si está empezando con todas estas órdenes ejecutivas, ¿verdad? Obviamente también por otra parte también estamos las personas o pro derechos que estamos peleando, que estamos, que queremos retrasar estas, estas órdenes ejecutivas o que queremos por lo menos llevarlos a una Corte Suprema, entre otras cosas. Entonces, yo creo que en búsqueda de, bueno, en cuanto a la comunidad inmigrante, en búsqueda de las personas supuestamente criminales, como nos los han vendido, ¿verdad? Se llevan también a Chana y a Juana y a quien se lo encuentren. Una vez encontrándolo indocumentada, Me he quedado. vamos para arriba. Gracias. Vale. Bueno, pues vamos hasta Argentina con Florencia. Sí, la situación en Argentina es bastante compleja, como ya sabrán muchas de las personas que están por acá. Y están asociadas a esta línea conductora, ¿no? Discursiva, pero de acciones, de Trumps, de espacios políticos como Vox en España y acá precisamente del gobierno de Javier Milei y sus aliados, inclusive aliados de otras pertenencias políticas, ¿no? Con esta máscara, ¿no? Que marcaba Mar, que le están tirando la alfombra roja para derribar derechos de las personas travestis y trans, ¿no? Hacen del odio, por supuesto, y de la discriminación su agenda política. Esto tiene que ser muy claro, ¿no? Eh, Transmitiendo este mensaje que la compañera ahí también nombraba, este mensaje al resto del mundo de personas criminales, de personas que vamos con esta supuesta ideología de género, inculcándole a las niñeces a los temas de las hormonizaciones cuando no corresponden, a mutilaciones, ¿no? Distrayendo, sobre todo acá en Argentina, a la ciudadanía y amenazando, ¿no? Principalmente a las personas de la comunidad travesti trans, acá también a la población LGTBI, porque el presidente ha dado un discurso en Davos, no hablando de economía, sino hablando de que las personas homosexuales atándolas al discurso de la pedofilia, ¿no? Mientras tanto, sabemos que el gobierno de Milei va negociando nuevos acuerdos con el FMI, que lo que va a hacer es aumentar la deuda y hundirnos en una pobreza y una precariedad absoluta. En ese contexto, tenemos que decir que tenemos decretos que vemos como hoy afectan el derecho a las juventudes travestis y trans a acceder a la salud, a acceder a la hormonización. Esto está sucediendo en varios hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También hay que decir que hay espacios que están representando y presentando recursos de amparo para que estas juventudes no queden sin el acceso a sus tratamientos. Tenemos que decir que lo primero que ha hecho el gobierno de Javier Milei apenas asume es destruir el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, lo cual ha sido terrible porque había un montón de compañeras y de personas travestis y trans que habían ingresado a trabajar por primera vez en su vida allí y hoy se encuentran nuevamente sin trabajo. Entonces tenemos un presidente que gobierna para un grupo selecto de la población, ¿no? Un grupo minoritario y que nos conduce y que perpetúa, ¿no? El capitalismo, el empobrecimiento y que aparte incentiva a la población a las palizas, los crímenes de odio y todo esto que otras compañeras también venían citando. Entonces, para ir cerrando, me parece que estos discursos, estas acciones y estas campañas tienen consecuencias simbólicas y materiales que se traducen en todo esto que venimos citando. Primero, que afectan el acceso a nuestros derechos y que luego repercuten sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas eh, cotidianamente. Gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Vamos ahora hasta Ecuador. Diane, ¿cómo se está viviendo en tu país todo, bueno, todos estos discursos y todo esto que estamos comentando? Diane. Diane.
igual se ha caído, pasa la voz, pasa el turno. Vale, pues vamos a pasar entonces a María Belén, a Argentina. ¿Cómo se está viviendo todo este proceso allá? Pasa. María Belén, Yo no veo a nadie pidiéndome voz, pero se habrán caído o algo, pero bueno. vale, pues. Uy, vaya por ti. Un momentito. Vale. ¿Quién le toca ahora? ¿De dónde? A María Belén González, le toca ahora a Daniela Maldonado. Bueno, pues Daniela, contesta tú la pregunta y seguimos. Ok, bueno, pues esto se ve reflejado, por ejemplo, en apenas lo que va en enero, se han registrado 13 asesinatos a hombres gays y mujeres trans. 9 de ellas son compañeras trans asesinadas sobre todo en el territorio de Antioquia, que es al nordeste de Colombia, y que además eso habla de cómo esos discursos luego se vuelven acciones y se ven representadas en los asesinatos y transfeminicidios. Y además de esto también es que además esta cifra tan alarmante solo en un mes, que además iniciando el 2025 es el 27% de todos los crímenes de odio que pasaron en el 2024. Entonces eso habla de cómo se ha incrementado esas cifras de asesinatos a compañeras y a personas diversas en Colombia. Eh, Además, quedando estos crímenes en total impunidad, no aparecen, no hay dolientes nunca, no se hace justicia, sino que estos crímenes quedan en el olvido. Y lo otro es que estos crímenes de odio a compañeras trans y a personas diversas están sucediendo donde los territorios son más de derecha. Entonces, en los territorios donde gana la gente de derecha es donde están ocurriendo estos asesinatos y uno podría darse cuenta y evidenciar que entre el discurso sea más facho, más de derecha, pues también las personas trans estamos más en riesgo en esos territorios. Vale, muchísimas gracias, Daniela. Diane, ¿estás ahora disponible? Diane, me parece que no. Bueno, pues vamos a pasar con Cassandra de nuevo. Gracias. La transfobia pues nos está aniquilando, tal como nos separa el feminismo excluyente. Latinoamérica y el Caribe arrojan en el panorama internacional drásticas cifras de crímenes de odio y de transfeminicidios y de terapias de conversión, olvidando todo progreso respecto al libre desarrollo de la personalidad y sobre todo a la identidad. Pasajes como la esclavitud, el Santo Oficio, el Holocausto y todo crimen de lesa humanidad han sido recapitulados siempre desde la raza y del género. La periferia se percibe en nuestros rostros y nuestras cuerpos. Hay una deuda histórica hacia nosotras, las mujeres diversas, migrantes en situación de calle, afrodescendientes, de pueblos originarios, lesbianas, trans, discapacitadas, viviendo con VIH o con cáncer, o a veces con todas estas condiciones en una sola de nosotras. Hoy y siempre debemos repensar esa deuda aún sin pagar hacia nosotras tras tanta sangre derramada, de las que fuimos decapitadas, quemadas vivas en la hoguera, las que ya no pueden gritar y hacerse oír, aniquiladas y basurizadas en bolsas negras, descuartizadas o botadas inertes en terrenos baldíos. Es necesario y preponderante promover una educación basada en los valores de respeto, la inclusión para contrarrestar el impacto de sus efectos y fomentar una convivencia pacífica y respetuosa en la sociedad. Porque no debemos dejar de mencionar que todos los discursos de odio son la antesala de tantos crímenes de odio, es el preámbulo del transfeminicidio. La violencia por prejuicio encuentra su fundamento en un sistema de organización social de parte de la idea binaria, que solamente cree que existen dos géneros asociados al sexo asignado al nacer, sobre los cuales se ha sustentado la discriminación y la violencia.
he estado presente en las Naciones Unidas y atestiguado la estrategia con respecto al plan de acción en la lucha contra el discurso de odio que plantean ante la urgente necesidad por estudiar y encontrar las formas concretas para hacer frente en todo el mundo. Y hoy todo eso parece una utopía. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Cassandra. Y vamos otra vez hasta Chile. Panchita. Ahí sí. Mire, nosotros acá en Chile, compañeras, tenemos una ley de identidad de género, tenemos un acuerdo de unión civil, que son leyes que hemos nosotras trabajado con las comisiones de derechos humanos y con los parlamentarios. Tenemos también tenemos un matrimonio igualitario. En cuanto a educación, nosotras hemos creado circulares que nos han apoyado, donde las compañeras y compañeros trans pueden estudiar en los colegios de acuerdo a su identidad de género y, por supuesto, usar su nombre social, aunque no se haya cambiado, según la ley de identidad de género, su nombre o sexo registral. También tenemos dos circulares, el 21 y el 34, en el Ministerio de Salud, que uno apunta al trato que te den y el otro apunta a ¿cómo se llama?, usar tu nombre social. ¿Ya? Tenemos oficinas de diversidades en muchas ciudades de Chile, son alrededor de 18. También, aparte de eso, nosotros tenemos en algunos hospitales, tenemos un programa que se llama Policlínico de Identidad de Género, donde este año justamente yo quería llegar a esto. La derecha dejó fuera a nuestras niñeces trans con un programa que se llama PAI. PAI significa el apoyo a la identidad de género, que ellos encontraron que era una aberración que nuestras niñeces trans pudieran tener un bloqueo de hormonas. Entonces nosotras, como en Chile somos bastante unidas, nos fuimos a pelear y nos llevamos al Tribunal Constitucional para que restituyeran esto. El programa de la identidad de género afectaba, queridas compañeras, a 2.500 niñeces trans con sus familias, porque el acompañamiento era psicosocial. Entonces creo que todas estas cosas que de los discursos de odio, como decían las compañeras, está repercutiendo sobre todo en el financiamiento del país, como le estaba comentando. También han tenido que algunas policlínicos de identidad de género cerrar. Incluso han bajado un poco también las reasignaciones de sexo, ¿me entiende? Entonces, nosotros aquí en Chile tenemos un gobierno de izquierda donde sí nos ha apoyado bastante, pero también es cierto, todavía está mucho el debe con nosotras acá en Chile, pero estamos en la trinchera, vamos a seguir luchando, no vamos a permitir por ningún motivo retroceder y, por supuesto, le vamos a hacer frente al presidente, a las empresas que estén acá, porque tenemos que estar unidas para poder seguir avanzando y no retrocedamos. Muchísimas gracias, Panchita. Siempre adelante. No sé si ahora están por ahí disponibles Diane o María Belén. Yo estoy. No sé si estás en la pregunta 3. Sí, estamos en la pregunta 3. Ok, Sí. gracias. Perdón porque me perdí dos participaciones. La 3, ¿qué piensa del apoyo de la investidura? No, perdón. ¿Cómo se está viviendo en tu país? Bueno, a ver, creo que Florencia ya habló sobre Argentina, entonces voy a hablar algo de lo que está pasando aquí en Alemania. El domingo fueron las elecciones, la derecha ha despertado, ha sacado históricamente unas elecciones muy altas que da a entender de que dentro de 4 años seguramente va a estar haciéndose de esta forma al poder. Eh, si bien no está el Partido Verde, no sé si voy a estar haciendo como un análisis político, pero sí ahora se están uniendo la mayoría de los partidos políticos con las minorías para poder, por lo menos estos 4 años, poder gobernar sin tener la AfD, que es el partido de derecha de aquí, que irónicamente está liderado por una mujer lesbiana casada con una persona migrante y adoptada, y el partido está en contra de todo eso, de la migración, de las parejas del mismo, o sea, y esa es la líder, la cabeza, o sea, que estamos dentro de que parece una película, que es lo que estamos viviendo y no lo es. Eso es constantemente una ironía. Hace 2 años, aquí, para hacer un paneo, el AfD, aquí en Alemania el trabajo sexual es legal.
como en como en Holanda. Entonces eso es registrado. Entonces yo si me quiero dedicar a hacer el trabajo sexual, me doy de alta, me registro, pago mis impuestos y tengo derecho a una jubilación. Tiene todos estos beneficios y lo que están, ya fueron atacados los espacios de trabajo sexual aquí en Alemania en el transcurso de estos años, ¿no? Cuando se legalizó en el 2012, si no me equivoco, vinieron estos últimos cambios y este partido directamente está haciendo campaña no solamente sobre las personas trans, sino también para el grupo de las trabajadoras sexuales, que tenemos que hablar también sobre ellas, y acá es un movimiento muy grande y que están ligadamente también sobre las migrantes, porque también tenemos que hablar que las personas transmigrantes que vienen a Alemania vienen a hacer el trabajo sexual la mayoría, sí, después con la superación puedes estar cambiando de eso, pero eso es parte de, entonces creo que como un paneo general de lo que es aquí Alemania para hacia las personas trans hoy en día, está el despertar muy grande de la derecha. Si bien hay algunos beneficios, por decirlo de alguna forma, que todavía siguen estando, como la hormonización o el estudio del alemán, y distintas cuestiones y algunos programas que todavía siguen, pero sí ya empezaron a ser afectados por la decisión de Trump, que les había dicho al inicio del 70% del recorte, ha afectado directamente a las agencias que brindan servicios aquí en Alemania. Y pensando en la migración, que dentro de los servicios que hay o de las agencias que dan servicio, no todas están dedicadas a la persona que habla español. Eso también es una realidad de lo que se vive aquí. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si está por ahí disponible Diane, y si no pasamos con Mar. No, sí estoy. Bueno, acá en Ecuador justamente había mencionado que se aprobó una ley en la que los protocolos de las escuelas debían ser justamente ajustados para garantizar temas de niñez trans. En ese sentido, fue tomado, como dije, por los fundamentalistas para atacarnos, incluso hasta tratarnos de pedófilos, etcétera, que lamentablemente ha seguido resonando. Incluso este fin de semana que pasó el día sábado hubo una marcha en Guayaquil, en Quito también hubo algunos plantones, inclusive apoyados por algunos cantantes fracasados que, como no tienen de repente apoyo con su música, entonces se meten en estos asuntos justamente para demostrar que tienen algún tipo de apoyo por cualquier otro tema que ni siquiera les compete. Entonces, en ese sentido, eso va por un lado, y por otro lado hay en este momento otra sentencia que está por salir. Es el caso de una niña trans que ya no vive en Ecuador, vive en Canadá, pero que justamente está buscando el cambio de nombre en la cédula de identidad y de sexo en el documento de identidad para justamente poder ser reconocida desde el caso de la niñez, ¿no? Pero en este caso lamentablemente ya es adolescente, pero sin embargo ha sido tomado por, incluso hasta, aunque parezca increíble, la ministra de Educación salió haciendo una declaración terrible diciendo que ellos no van a hacer ningún protocolo que justamente promueva la ideología de género. Entonces yo tuve que salir haciendo otro video en el que decíamos que rechazábamos esas declaraciones, porque se supone que ella es una ministra que tiene una maestría, creo que hasta un PhD, y que salga utilizando pseudotérminos que todos aquí sabemos que son inventados por los grupos ultraconservadores justamente para dividir a nuestras poblaciones. Entonces yo salí criticando mucho eso, pero lamentablemente no, los medios nos cierran las puertas, no nos dan mucha apertura, y como decían algunas compañeras, nos toca a veces utilizar las redes sociales para justamente tratar de una u otra manera contrarrestar estos discursos de odio. Pero en esa sintonía, lamentablemente, estamos caminando también en Ecuador. Vale, de acuerdo. Pues por último, de esta ronda pasamos con Mar. Vale, pues en España estamos viviendo estos discursos de odio con un aumento de más del 65% de agresiones a las personas trans. Agresiones que se dan en centros de ocio, a las salidas de discoteca, en transportes públicos, en las calles y también como no, en los centros educativos. No olvidemos, compañeras,
la gran relación que destacó en este último informe Transgender Euro, en el informe que dio para el Día de la Remembranza Trans el pasado 20 de noviembre, donde alertaba que este año habíamos superado las agresiones y que el número total eran más de 350, de las cuales el 96% eran mujeres transfemeninas que no alcanzaban los 40 años, que el 65% se dedicaban al trabajo sexual y sobre todo hacía un análisis muy importante, la gran relación que había tenido en estos transfeminicidios los discursos de odio promovidos tanto por la ultraderecha como por ese sector de mujeres trans excluyente o mujeres transodiantes. Yo también diría, compañeras, que no le podemos llamar a esa parte del feminismo. No hay ninguna parte del feminismo que odie a las personas trans. Hay que arrancarle de la boca la palabra feminismo. Es un movimiento de mujeres transodiantes que siempre, siempre, siempre se mueve en los mismos marcos ideológicos de la ultraderecha. Y cómo no, además estamos viviendo también en España lo que tiene que ver con personas que no solamente, sino que los medios de comunicación le están dando siempre bastante espacio a los bulos que se hacen contra las personas trans, a los bulos y sin embargo nunca ponen a las personas trans, como si los derechos humanos de las personas trans fuesen un debate. Es algo horrible porque hoy hay cosas que ya no se deben de debatir. Debatimos sobre el derecho, si los negros tienen los mismos derechos que los blancos. Debatimos sobre los derechos, que si las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres. ¿Por qué hay que debatir todavía sobre los derechos humanos de las personas trans? Eso da una lectura que es que seguimos siendo tratadas de manera subhumana, por debajo de la condición humana. Vale, muchas gracias, Mar. Bueno, y vamos a pasar a la última pregunta, a la última ronda de preguntas, que sería la siguiente. ¿Cómo enfrentar esta ofensiva global y guerra cultural que lidera la reacción, el fascismo y el capitalismo? ¿Cómo enfrentarlo cada uno de nuestros países? Empezamos con Lian. ¿Estás ¿Sí me por ahí? escuchan? Adelante, Ok. cuando quieras. Bueno, miren, pues la organización comunitaria Que me ha bloqueado, se ha puesto en la pantalla. No, no estaba mutado. tras trabajar en solidaridad. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Puedo empezar? Sí, sí, te escuchamos. Adelante, Ok. adelante. Sí, organización comunitaria, trabajar en solidaridad y cómo proteger a nuestra comunidad, políticas y mediáticas, donde yo creo que ya es hora, ya es tiempo de que nosotros tengamos esa representación política de nuestra comunidad trans. Ya sabemos que ya los hay en algunos países, ¿verdad? Pero eso de estar discutiendo entre nosotros o de estar esa transfobia internalizada entre nosotros, seguir más hacia adelante, seguir creando esos espacios políticos. Y ya necesitamos candidatas trans, latinas, migrantes, indígenas. Entonces, algunas personas que estén trabajando ya en puestos donde se toman decisiones, ¿verdad? Pues también pegarle a donde está a donde más le duele a esta gente, en la parte económica. Yo pienso que en los boicots. Coca-Cola, por ejemplo, fue un ejemplo, ¿verdad? Tuvo una pérdida grande y empezaron a consumir más Pepsi, por ejemplo. Y yo creo que ser bien estratégicas y bien cuidadosas cómo usar las redes sociales y no trabajar
no hay que dejarnos, porque eso es lo que quiere este gobierno, crear divisiones entre nuestra comunidad, crear más espacios como estos de empoderamiento, no callarnos, ¿verdad? Y lo último que puedo decir es no solo resistir, porque merecemos vivir con dignidad. Muchísimas gracias, Rian, por tu importante aporte. Vamos ahora con Flor. Flor, ¿tú qué opinas que podemos hacer contra toda esta campaña? Opino, coincido bastante con la compañera que habló recién, ¿no? Si bien está bien resistir, también necesitamos vivir con dignidad, que es a lo que apuntan, ¿no? A quitarnos la dignidad, a deshumanizarnos. Entonces, me parece que es momento de dejar a veces, ¿no? Los egos de lado, de tratar de construir, de reconstruir con aquellos sectores y espacios que sabemos que nos van a apoyar, que van a estar junto a nosotras, junto a nosotros, junto a nosotres. Me parece que la lucha se da en las calles, también en las redes sociales. Me parece que es un espacio que habitamos y que es muy importante seguir habitando porque es una manera, primero que es un derecho humano, el derecho a la comunicación, a poder habitar también las redes sociales y poder comunicarnos, ¿no? No podríamos estar hoy acá de tantas nacionalidades sin estas tecnologías que sabemos que son herramientas, ¿no? De los opresores, pero que necesitamos utilizarlas porque no tenemos otras en este momento. Pero sobre todo como feministas sabemos que tenemos fuerza, porque nuestra fuerza nunca ha estado atada, o por lo menos algunos sectores tenemos en claro que nuestra fuerza no está atada a la burocracia, no está atada a ningún tipo de burocracia, entonces llamar a la acción, a generar acciones contundentes, ya sea a través de medidas legales, ¿no? Poder intervenir en el Poder Judicial, en la justicia, en las instituciones, pero también generar lo que seguimos generando, ¿no? Ante los dichos de Milei, para ir cerrando, hicimos una multitudinaria marcha el 1 de febrero. Ahora vamos por otro 8 de marzo, que va a ser transfeminista, que va a ser contra el ajuste, el hambre, la precarización, los discursos de odio, las acciones de odio. Y eso siempre en conjunto con otros sectores, ¿no? Con sectores sindicales, con los feminismos que nos han abrazado, porque sabemos que hay sectores que se dicen feministas, y ya lo nombraba Mar, que tienen que ver con estos espacios TERF, trans, excluyentes y odiantes, que nosotros a veces nos preguntamos, yo cuando escuchaba los discursos de Javier Milei decía, ¿quién le habrá escrito el discurso? ¿Alguna de las feministas que tenemos en Argentina o en España? Porque era calcado lo que venimos escuchando en encuentros de mujeres, en las redes sociales y en todos lados, era calcado de varias referentes de ese feminismo, parecía que le hubieran escrito esos discursos. Entonces tenemos que seguir aliándonos y reconstruir con aquellos espacios que sí nos abrazan y que también son nuestros, ¿no? Sentir las personas travestis y trans que somos parte de la clase trabajadora. Tenemos que tomar conciencia, tener conciencia de clase, de que somos trabajadoras y que nos pertenece y que es nuestro derecho también participar de los espacios políticos, sindicales, tener representación política, como sucede, ¿no? En el hermano país acá de Brasil, donde tenemos un montón de compañeras trans que han llegado a esos lugares de poder, porque son lugares de poder que nosotras también queremos disputar. Así que llamar a la unión, eso, fuerza, unión, fuerza travesti trans en todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Flor, y adelante con todas estas movilizaciones que tenéis allá preparadas. Vamos ahora con Diane, a ver qué nos puedes contar de, pues eso, cómo enfrentar esta ofensiva. Yo considero que de repente lo que hagamos de forma local nos permite justamente avanzar, como dije, de forma local en nuestros países. Pero sí considero que como lo hemos venido hablando y esto tiene una tendencia global, sí articularnos de forma global, no de forma latinoamericana, no de forma solo europea. No sé si de repente podamos crear una especie de plataforma hispanohablante trans o hispano-trans, no sé, pero creo, y dejo justamente el cómo es el tema aquí,
para que vayamos pensando en eso, ¿no? Porque vuelvo a repetir, yo aquí no veo a alguien que hable inglés o de repente sí lo habla, pero me refiero a que la mayoría estamos justamente más preocupados es cómo desde el norte de Estados Unidos nos está afectando a las identidades trans hispanohablantes. Entiendo también que afecta, por supuesto, a Estados Unidos, pero repito, yo creo que de repente ir articulando una especie de red o plataforma transhispana creo que nos permitiría mantenernos articuladas, articulados y articuladas, sin excluir a las identidades trans no binarias ni transmasculinos, pero bueno, centrándonos en este momento, considero que eso nos va a permitir primero dar uniformidad a nuestros discursos, segundo, ver lo que sucede en cada uno de nuestros países y de repente, inclusive a través incluso de estas experiencias que también vamos a compartir de forma interna, podamos también ir viendo qué cosas son aplicables dentro de nuestros países y qué cosas no. Y en ese sentido, ir avanzando y también enfrentando estas problemáticas que, como lo dijo incluso Stemar y el resto, esto recién empieza, o sea, van a venir muchas cosas peores y no saben qué cosas otras horribles puedan suceder. Entonces necesitamos aprovechar inclusive la tecnología, estar articuladas y articuladas para justamente poder responder de forma adecuada. Eso es lo que yo propongo, no sé qué piensen el resto, lo podemos seguir discutiendo a nivel interno. Entonces, gracias también por el espacio y seguimos articulando. Muchísimas gracias, Diane, por tu propuesta. Y sí, ya tendremos que darle una vuelta. Bueno, pues vamos ahora con María Belén. A ver qué opinas tú sobre todo Yo esto. estoy. Bueno, yo seguiría sigo con la palabra de red, o sea, una cuestión de trabajo en equipo, pero no pensando hacia lo que nos puede llegar a pasar, sino pensando en lo que ya está pasando. Entonces, yo ampliaría esa red de no solamente tener un discurso, recolectar información, saber lo que está pasando, sino yo lo que necesito es la red de contención. En este momento está pasando que hay personas trans de Estados Unidos que se están escapando, que nos están preguntando a qué país pueden irse. Entonces yo, ¿a qué país le respondo? ¿La mando a Colombia? ¿La mando a Brasil, donde que tiene el índice más grande de mortalidad de personas trans? ¿La mando a México? ¿La mando a Argentina, donde tiene o le digo que venga a Europa, que tenemos unos problemas enormes de migración? Entonces, creo que tenemos que empezar a armar esa red y pensar de que en este momento, como durante muchísimo tiempo las latinas teníamos que escaparnos si era Europa o Estados Unidos las que nos recibían para los asilos políticos, creo que en este momento las que se tienen que estar escapando las primeras son las de Estados Unidos, que son las que están ahora en emergencia, porque están creando leyes para poder detener por 15 años, inclusive profesionales que estudiaron sobre nosotras. Entonces se viene algo muy grande, no tenemos que estar esperando a lo que va a venir porque ya llegó. Ayer estuve hablando con personas especialistas de Estados Unidos que me habían hecho entrevistas y me estaban preguntando qué país me recomendás. Entonces me quedé con esa historia y creo que esa es la pregunta que tenemos que estar pensando como red. Y si decimos, bueno, que vayan para Uruguay, porque es uno de los países que quizás dentro de lo que es Latinoamérica todavía mantienen las leyes y todavía no han sido tocadas y no se está escuchando. Y bueno, si a empezar a despertar las redes en cada uno de nuestros países para decir, bueno, en este momento, por ejemplo, han entrado 3 compañeras que he sabido de Estados Unidos acá a Alemania, en las cuales estoy teniendo contacto. Y no puedo hacer mucha más ayuda de que decirle, bueno, dónde puedes encontrar servicios. Y creo que de eso es lo que tiene que tener una red, una red de contención. Si no es una red de información, y yo que la verdad estoy cansada de anotar nombres de muertas, creo que tenemos que empezar a pasar a la otra etapa de decir, bueno, acción. Hay muchos tipos de redes, pero creo que hoy en día estamos en la red de emergencia. Creo que como en toda guerra, estamos en guerra, nos han declarado la guerra. Y creo que tenemos que estar alertas en esa situación. Tenemos que estar en pie de guerra. Ya la parte diplomática, ya los discursos, ya creo que hemos quedado vacías, ya no tengo lengua de hablar discursos. Creo que tenemos que pasar a la acción y algo que dijo Diane, pasar dentro de lo que es la reunión interna para empezar a pensar estas estrategias. Creo que lo principal hoy en día son personas que se están escapando de los países por las leyes que están pasando.
¿Dónde las recogemos? ¿Dónde están? Un minuto antes, cuando pasó en Rusia, un ejemplo, cuando pasó en Rusia la guerra, España y Argentina recibieron personas LGTB de Rusia y hubo un plan de rescate de esas personas. Creo que podríamos hacer eso. Gracias. Vale. Muchísimas gracias, María Belén. La verdad es que tienes toda la razón. Da miedo lo que está ocurriendo y lo que, como bien dices, lo que está ocurriendo ya, aparte de lo que pueda venir. Vamos ahora con Daniela. Bueno, la forma en que nosotras hemos enfrentado estas situaciones a raíz del año pasado recibimos amenazas. Hay un proceso de gentrificación muy grande en Bogotá y eso hace que el barrio Santa Fe, que es la zona de trabajo sexual histórica de donde muchas compañeras hemos hecho nuestra vida, hemos sido amenazadas de muerte y sacadas de este territorio. Entonces van por las cabezas de lideresas o personas que hemos liderado procesos comunitarios porque saben que debilitan la comunidad y la población trans. Entonces, a raíz de eso, nosotras tuvimos que venir a refugiarnos a las afueras de la ciudad, a 4 horas de Bogotá, en una finca, en un sitio que se llama San Bernardo, Cundinamarca, en la ruralidad. Entonces, acá en el campo hemos pensado en construir una ecoaldea travesti para recibir a compañeras, mujeres trans, adultas mayores. Es un proceso que apenas estamos empezando, ya recibimos la tierra, que además la conseguimos a través de autogestión, de GoFundMe, de crowdfunding. Compramos un territorio en el páramo de Sumapaz y en ese espacio queremos construir un espacio para muchas compañeras trabajadoras sexuales que no tienen la oportunidad de tener casa. Entonces, y de también sembrar comida. Entonces, como también esta forma apuntan a romper los círculos de pobreza impuesta y esta exclusión estructural en el que siempre estamos, donde se nos niega esos derechos básicos de tener vivienda digna, de tener alimentación, y cómo desde acá nosotras podemos, a través de la soberanía alimentaria, de poder vivir en el campo, de dar también oportunidades a compañeras adultas mayores que no están teniendo redes de afecto y apoyo, poderlas recibir en este espacio. Justamente estamos acá en la finca, estamos trabajando para poder construir unas cabañas y poder recibir a nuestras primeras compañeras, y eso pues es una forma de enfrentar este sistema capitalista, violento y hostil, pues que nos ha sacado de la ciudad, pero que nosotras igual siempre hemos buscado respuestas y formas de poder enfrentar esta situación y este capitalismo rampante, pues que además busca acabar con nuestras vidas. Y esto también busca generar otras formas de economía, de que las personas trans podamos pensarnos en habitar en comunidad, en colectivo, y también unir fuerzas para apoyar otros procesos comunitarios en otras partes del país. Muy bien, muchas gracias, Daniela, y mucho ánimo y mucha suerte con vuestro proyecto. Vamos ahora con Cassandra, México. Muchas gracias. Bueno, enfrentar esta ofensiva global no es tarea fácil. Estamos ante una violencia estructural y sistémica, pero es necesario responder con unidad, como lo han dicho mis compañeras, en organización y en una visión colectiva del cambio, crear alianzas. La clave está en construir movimientos inclusivos, radicales en su visión de justicia y sostenibles en sus prácticas. Solo mediante la lucha constante y la solidaridad podemos derrotar la reacción al terfismo, el fascismo y el capitalismo y abrir camino a un mundo mucho más justo y equitativo. El feminismo radical crítico de género no debería llamarse feminismo al no considerar las diferentes formas posibles de ser y de vivirnos mujeres. El reclamo que hacemos al unísono es ser no asesinadas y nos unimos haciendo redes dentro de los feminismos hemisféricos, como recomiendan mis compañeras Florencia y María Belén, en demanda contra esa necropolítica que poco a poco nos va acercando y segregando hacia dejarnos inertes, inmersas en un país en donde las desaparecidas y las asesinadas son buscadas desesperadamente por sus madres, que se vuelven investigadoras y logran dar con los asesinos y con los cuerpos de sus hijas desde el orden simbólico de ser madres y el feminismo como política de vida y filosofía frente a lo heteropatriarcal y lo neoliberal que hay en el mundo desde sus múltiples clientes y perspectivas históricas. Contextos que adquieren otro matiz si son vistos desde una óptica transfeminista. Yo quiero ir a esa aldea con Daniela a Colombia. El transfeminismo es una herramienta epistemológica que va más allá de ingresar el pensamiento transgénero dentro del feminismo.
acentuando el tránsito de género, el mestizaje, la vulneración de la raza y de la clase, la migración, y todos ellos insurrectos y provenientes justamente de los movimientos sociales articulados. La clave está en eso, en articularnos y en ser resilientes, como nos dice Mar, ser resistentes y no excluirnos de los espacios que nos quieren arrebatar, para señalar justamente lo que justamente quieren dejar fuera de los feminismos blancos, los biologicistas e institucionales. Es decir, ver desde esa óptica interseccional. La vanguardia es ser justamente inclusivos y erradicar todo tipo de discriminación, promulgando el respeto y estar conscientes de nuestras libertades y ser felices plenamente. Las mujeres diversas estamos aquí para cobrar esa deuda histórica tras el hartazgo de ser anuladas y asesinadas cada segundo en todo el mundo. Estamos aquí para legar a las nuevas generaciones un mundo mejor, porque una sola puede parecerles invisible, pero la fuerza colectiva de todas juntas nos convertirá en invencibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cassandra. Y bueno, pues ahora pasamos con Panchita. Otra vez vamos hasta Chile. Ahí sí. Bueno, pues queridas compañeras, pues siempre hemos sido luchadoras, siempre nosotras nos han tratado de borrar, nos han tratado de callar, nos han ninguneado, nos han ignorado, y nosotros somos, como decía ahí la compañera, somos mujeres resilientes. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es crear una estrategia, unirnos más que nunca. Estas mismas redes sociales que se están uniendo a Trump y que están en desmedro de nosotras, tenemos que utilizarlas, pero de una forma que la gente sepa que estamos resistiendo. Tenemos que empoderar a las nuevas generaciones, porque nosotras ya hemos pasado, por ejemplo, en Chile pasamos una dictadura, en España también. Entonces, en Argentina, por lo que estamos viendo, por lo que se escucha acá en Chile, estamos al lado de Argentina, es atroz lo que está haciendo Milei con las compañeras trans, sobre todo, y con su misma gente. Nosotras, como decía una compañera por ahí, deberíamos seguir, ¿cómo se llama?, articulando alguna estrategia por interno y todas unirnos, todas ponernos me gusta, todas compartir las cosas que están pasando, porque en todos los países se matan trans. Aquí la expectativa de vida más o menos de una mujer trans es de 38 años. Entonces, tenemos que vivir primero con la discriminación de las familias en algunos casos, tenemos que vivir con la discriminación de la sociedad y ahora más encima con voceros que son a nivel mundial que promueven el transodio. Entonces, creo que ahora es momento de que nosotras tomemos el toro por la asta, que no nos quiten la vocería, que nosotras mismas sabemos hablar y por supuesto vamos a ver contestarle y no les podemos fallar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, chicas. Porque todo esto que estamos pavimentando son para ellas, para todas las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y aquí vamos a estar en la lucha y vamos a estar peleando desde nuestras trincheras. Muchísimas gracias, Panchita. Y bueno, por último, vamos con Mar. Bueno, pues yo me quedo con cosas tan importantes como las que ha dicho pues María Belén, que habla de la contención. Me quedo con lo que ha dicho del análisis que ha hecho tan teórico, pero tan profundo y tan real de mi maestra Cassandra, con lo que ha dicho también de importante... Ay, ¿cómo se llama? Florencia Guimaraes. Yo creo que es importante no perder de vista, darle muchísimo valor a lo que se hace localmente quiere decir nuestro propio país, pero sobre todo no podemos perder la vista, de verdad, compañeras, que esto va más allá de nuestro país, esto va de un ataque global, tiene que tener una respuesta global. Creo que es importante también lo que ha dicho Diane, creo que tenemos que pensar en articular una forma de coordinarnos para que tengamos más fuerza, para que tengamos más, para que se materialice la unidad, pero creo que hay algo
que no podemos dejar solamente en el aire. Creo que se han dicho muchas cosas, creo que la incidencia política es importantísima, esa incidencia política en nuestros países, porque a través también de los grupos políticos más afines debemos de presionar para que nuestros países sean lugares seguros para recibir a las personas trans que viven en una emergencia social en otro país. Por lo tanto, ahí sí que tenemos un gran trabajo. Nosotras vamos a hacer el 29 de marzo, en el contexto del Día de la Visibilidad Trans, una gran manifestación que hemos convocado ya en la capital de España, donde esperamos que sea multitudinaria y donde estamos pidiendo la colaboración pues, de personas que son youtubers, personas que son también como que tienen mucha incidencia en las redes sociales para que nos ayude a la convocatoria. Pero creo que debe salir de este conversatorio el compromiso de hacer un pronunciamiento que se trabaje de manera efectiva entre dos personas para después pasarlo al grupo. Al final el pronunciamiento será el que digamos todas, pero de manera eficaz para poder trabajar. Podríamos trabajarlo entre dos personas para después pasarlo al grupo y en el grupo se añade, se quita, se matiza hasta dejarlo bien finiquitado. Y ese pronunciamiento después hacer como un Google Doc, donde en cada país lo pasemos a que se adhiera y se firme el mayor número de entidades LGTB y trans. Todo esto siempre calendarizándolo para que no quede en lo infinito. Y una vez que lo tengamos cerrado, entregarlo al Consejo de Europa, a la Organización de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es mi propuesta para que esto no quede estéril. Entonces sería hacer un pronunciamiento que lo hagamos dos personas. Hacerlo dos personas no significa que eso sea el definitivo sea el que salga del grupo, se expondrá en el grupo que tenemos para hacer aportaciones al mismo y cuando lo tengamos finiquitado, entonces sí que lo pasamos a circular para que las voces trans de Estados Unidos, de Latinoamérica y de Europa no queden estériles. Es un crimen de lesa humanidad que no debemos más de medio que callar, que no podemos callar ni otorgar. Entonces tenemos que, además de trabajar en lo que ha dicho María Belén, que creo que es algo importante, para qué tantos discursos y después la gente lo que necesita, es un espacio donde sentirse segura. No, yo me comprometo desde la federación nuestra a hablar con los políticos en España para exigirle que España sea un espacio que reciba a personas trans que en sus países de origen, por ejemplo, como en Estados Unidos, como consecuencia de estas órdenes ejecutivas que están poniendo en riesgo su salud, sea un país para poder recibir a mujeres y a hombres trans, binarios o no binarias, a las personas trans que corren peligro. Eso podemos trabajarlo. Lo mismo, por eso hay que hacer incidencia política, hacer movilizaciones en nuestros países, como la que vamos a hacer nosotros el 29, pero creo entre nosotras y poniendo el pie en el suelo, no yéndonos por las nubes, no queriendo alcanzar la luna porque es imposible, pero sí está en nuestras manos hacer un pronunciamiento donde más o menos para decir no con nuestro silencio, que las voces trans se escuchen y se escuchen en la Organización de Naciones Unidas, se escuche en el Consejo de Europa y se escuche en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que esto, si os parece bien, podíamos votarlo a mano alzada si estamos de acuerdo en hacer este pronunciamiento y estamos de acuerdo. A mano alzada, yo creo que hay mayoría, lo hacemos, el pronunciamiento. Yo me ofrezco con Cassandra a tener preparado este pronunciamiento en una semana. En una semana lo pasamos al grupo para que el grupo lo pula, añada, quite, matice y cuando lo tengamos pulido lo ponemos a circular para recoger
firma. Por lo menos, compañera, esto no es la solución, pero esto es escuchar las voces trans en estos organismos internacionales. Este crimen de lesa humanidad, no con nuestro silencio. Y paralelamente, como he dicho, trabajar en nuestros países para que nuestros países sean espacios seguros para recibir a estas personas trans cuya vida corre peligro. Y yo después de esto, quien quiera tomar la palabra, que la tome. Por lo menos este compromiso es un compromiso que sale de aquí. No sé, yo, es decir, yo y otra más no es ninguna preferencia. Si quiere hacerlo otra persona, lo digo por metodología, porque hacer un manifiesto entre 10 es no terminarlo nunca. Es mejor que las 10 recibamos una propuesta y sobre esa propuesta quitamos, ponemos, añadimos. Es más fácil la metodología. Y creo que mi amiga y académica Cassandra va a estar bien preparada conmigo para poder tener preparado en una semana pues este pronunciamiento que se llame Las voces trans se levantan contra el crimen de la exhumanidad. Perfecto. No sé si alguien más quiere tomar la palabra al hilo de todo esto. Yo agradecerles infinitamente la participación y la confianza que tienen al depositar todo esto. Como han visto, yo soy muy, muy metódica, muy puntual, porque luego no me quiero perder, pero para mí es un orgullo y un honor estar aquí con todas ustedes y haber compartido este espacio. Me voy justamente ahorita a una capacitación de feminismos interseccionales que estoy dando en la maestría, pero me ha dado mucho gusto. Yo ya le he enviado a Mar ahorita una especie de borrador para poder ir viendo. Cassandra, asumes el compromiso de hacer el pronunciamiento conmigo. Así es. Por eso quise tomar la voz, para decirles que lo asumo y que junto contigo vamos a dar un rumbo preciso a todos sus planteamientos y a toda esta articulación que debemos hacer. Bueno, si alguien quiere decir algo Yo más. nada más quiero decir. Sí. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Di, Estrella. Ok. Yo nada más quiero decirles muchas gracias, compañeras, por ese apoyo que nos están brindando a las personas trans migrantes de Estados Unidos. Y pues decirles un poquito que estamos trabajando nosotras en estrategias internas. Uno de ellos tenemos el programa de Aquí estamos seguros, ¿verdad? La cual vamos a empezar a hacer visitas en las cárceles de inmigración. em, vamos a movernos de la casa solidaria donde tenemos a otra porque por cuestiones de seguridad, por cuestiones de protección, no vamos a estar compartiendo ya la dirección, por si de pronto ven en las páginas de Facebook y qué hace ella en Estados Unidos o qué hace de ella de México a Estados Unidos. Y otras también compañeras, también en solidaridad de las que han recibido fondos federales. Les están retirando los fondos federales para trabajar con las poblaciones transinmigrantes. Nosotros como subcontratista nos tocó hacer muchas, usar un lenguaje donde totalmente nos excluye la población transmigrante. Estamos bajo ataque y nomás quiero decir muchas gracias y estoy muy de acuerdo con ese Mar. Ahora también, no sé si podemos hacer, hacer lo mismo que está haciendo Mar este 29 de marzo. También si es una iniciativa también para que lo hagamos en todos, lo replicamos en varios lugares del mundo, sería también muy buena, una buena propuesta. Gracias, muchas gracias y ya es todo. Pues gracias a vosotras y ahora ya, como somos también un poquito coqueta y para que quede esta reunión como histórica, pongámonos las caras para hacernos una foto y guardarla de recuerdo. Pongamos las caras todas y Mario a una captura de pantalla. A ver que faltan todavía amigas, amigos. Venga, pongamos las caras, compañeras, compañeros, compañeres. Somos muchos más las personas que vamos a combatir al fascismo. Gracias a todas. Pues en una semanita os mandaremos este pronunciamiento
para que desde el grupo que tenemos le podamos finiquitar. Un abrazo a todas, fraternal, un abrazo sororario y como decía nuestra antecesora, mucha furia traba, furia travesti. Muchas gracias a todas. Chao, chicas, Gracias, chicos y chicas. Edurne, tan precisa en los tiempos, tan fantástica, Edurne. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Gracias. Constanza, y lo Qué conseguiré. honor. Bendiciones a todas.